Avui estem amb Borja de Quiza, periodista, que ve a presentar-nos el seu primer llibre, Antropoceno-Obsceno. Bona tarda. Hola, buenas tardes. ¿Qué es el Antropoceno? Empecemos por ahí. Bien, pues bueno, yo creo que está bien empezar un poco porque todo el libro habla alrededor de este concepto, ¿no? Que quizás aquí en España todavía no se conoce mucho, pero en otros países europeos cada vez se habla más. Por ejemplo, en Alemania hay grandes exposiciones en museos nacionales, en la Radio Nacional Francesa se hacen habitualmente programas durante una semana, 1 hora al día. El antropoceno es un concepto que tiene que ver con la geología. Oficialmente nosotros estamos en el Holoceno. El Holoceno es un periodo, una era planetaria que empezó hace 11.700 años con el final de la última glaciación. Entonces es el comienzo de un periodo templado en el clima que ha permitido la evolución de las civilizaciones. Entonces oficialmente todavía estamos en el Holoceno. Sin embargo, en el año 2000 hay un premio Nobel que se llama Paul Crutzen que en un congreso dijo que ya no estábamos en el Holoceno, sino que estábamos en el Antropoceno. Entonces, este es el origen de la palabra. ¿Qué es lo que quería él decir con este concepto del Antropoceno? Lo que quería decir es que estamos en un nuevo momento planetario en el que la gente que conforma principalmente la corteza terrestre geológicamente es la acción humana. Dice, por ejemplo, que de aquí a 50.000 años, si todavía hay vida humana, los geólogos podrán detectar en la corteza terrestre restos y trazos de lo que estamos haciendo hoy. Plásticos, aleaciones de metales que no existen en la naturaleza naturalmente, el CO2 de la atmósfera que lo capta la Tierra, isótopos nucleares de los ensayos nucleares que hemos hecho. Entonces, esta idea que él lanzó en el año 2000, determinada gente la ha ido recogiendo, desde científicos hasta ecologistas, hasta gente que trabaja en ámbitos muy diversos, arquitectura, artistas, etcétera. Y la idea es un poco poner de relieve la actividad humana, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Como una reflexión un poco también, ¿no? Porque ya no es solo ver que estamos en otro momento, sino ver que estamos afectando mucho cómo es ese momento. Exactamente, la idea es simplemente apuntar a la responsabilidad humana, ¿no? Y entonces, a mí este concepto me parece muy interesante, primero porque desde el momento en el que se acepta que geológicamente que somos el agente principal de cambio geológico, no podemos dejar de mirar a qué es esta actividad humana, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Cómo producimos, cómo consumimos, qué tipo de productos estamos generando, polución, etc. Entonces, claro, esto de una manera te hace autocuestionarte y es un ejercicio que a mí me parecía importante hacer. El antropoceno, yo creo que cuando estás cuestionando la actividad humana es tan diversa que, claro, y se expresa a través de 1000 cosas diferentes. Exactamente. Entonces te tienes que autocuestionar a nivel de consumo, pero no solamente de cosas concretas, sino detrás de la actividad humana está el pensamiento humano, es decir, actuamos en función de la manera de que pensamos. Por lo tanto, en el libro lo que estaba intentando hacer es un recorrido sobre nuestra manera de pensar para entender cómo estamos actuando y cómo estamos cambiando. Por eso recorres diferentes aspectos que definen cómo decidimos. Recorres desde cómo consumimos, nuestra relación con la ecología, con la muerte incluso, con muchos aspectos. Pero antes de entrar ahí, ¿por qué obsceno? Vale, el antropoceno, como es una época planetaria que todavía no está aceptada oficialmente, el nombre antropoceno tampoco es oficial de nada. De hecho, hay mucha gente que está criticando este concepto, el nombre antropoceno, porque viene de antropo, ser humano, y ceno, por la era planetaria, ¿no? Hay mucha gente que está diciendo que no son todos los seres humanos igualmente responsables de estos cambios que estamos haciendo en el planeta. No es lo mismo los grandes propietarios de multinacionales que están generando comercio internacional con emisiones de CO2 que una persona que cultiva patatas en un pequeño pueblo, ¿no? Entonces dicen que hablar de antropoceno no es justo porque la responsabilidad no se reparte igualmente entre todos los seres humanos. Entonces hay gente que está diciendo que debería llamarse capitaloceno. También recoges eso en el libro, esta idea. Exactamente, sería la idea de decir que, que la responsabilidad, lo que está realmente cambiando la geología del planeta es el sistema capitalista que se ha extendido y que se ha vuelto un sistema global. Hay otra gente que está diciendo que hay que llamarle tecnoceno,
porque es realmente la utilización de la tecnología lo que está generando todo este cambio planetario, ¿no? Hay otros que hablan de oligopoceno, porque son los oligopolios, etc. Entonces, como este debate está abierto, yo me permití un juego de palabras, Claro. y propuse antropoceno. Es una broma, pero detrás de toda Sí. broma siempre normalmente intento que haya una verdad, ¿no? Entonces la idea es decir, bueno, el antropoceno es una era planetaria determinada por una actitud obscena global que se ha convertido en sistémica, ¿no? De todas formas, antropoceno, obsceno, sí, pero con todas estas otras perspectivas que recoges sobre si la culpa es de la tecnología, si la culpa la tiene el capitalismo, si la culpa la tienen las grandes corporaciones, ¿no nos quitamos un poco la responsabilidad que tiene cada uno? Sí, yo normalmente no señalo culpas. En el libro no intento decir la culpa es de unos o de otros. Lo único que intento hacer es señalar puntos de tensión de la época actual, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, puede haber el consumo, puede haber la manera de trabajar, la manera de pensar, de construir las ciudades, de relacionarse entre las personas, la manera de entender la muerte, de entender la vida. Todo esto se trata en el libro. Entonces, mi idea es un poco hacer pensar sobre estos conceptos al lector y para que se cuestione a sí mismo. Yo en el libro no doy recetas, no doy soluciones. A mí lo que me interesa más es que la gente que lo lea sienta un poco de curiosidad, se sienta interesada y se autocuestione, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta de cómo consumimos, cómo pensamos, cómo trabajamos. Por ejemplo, el trabajo mismo, yo creo que es una de las partes que a mí me interesa más, ¿no? Determina lo que está generándose en el planeta, ¿no? De todas formas, el libro está planteado desde un interés personal, lógicamente, pero está explicado a través de entrevistas a muchas personas, algunas bastante diferentes. ¿Por qué optaste por este tema, siendo periodista, escribiendo sobre un tema que al final parece que se aleja un poco de quizás lo que cabría esperar para un primer libro? Sí. ¿Por qué este formato que al final hace que veamos el antropoceno desde perspectivas muy diferentes? Pues mira, normalmente cuando se habla del antropoceno, todos los enfoques son muy de ecología, medio ambiente, contaminación, emisiones de CO2, la subida del nivel del mar, etcétera, ¿no? Esa es un poco la aproximación que se hace al tema. Hay gente que empieza también poco a poco a hacer las conexiones económicas, ¿no? Y empieza a hacer ecología y economía. Pero sin embargo, es lo que decía antes también, si el antropoceno es la era geológica determinada por la acción humana, la acción humana va mucho más allá de reciclar, no reciclar, ir en bici o ir en coche. Es decir, la acción humana va desde cómo te vistes, cómo piensas, cómo riegas tus plantas en tu casa. ¿Estás poniendo nutrientes a tus plantas en el balcón o no? Hay mil aspectos de la vida y yo quería pues mostrar que realmente el antropoceno es algo que lo abarca todo y quería salir un poco de los puntos típicos que se lo centran en ecología, ¿no? Y entonces por eso he intentado hablar, por ejemplo, con filósofos, he hablado con paisajistas, con arquitectos. De hecho, he acabado también el libro con 4 entrevistas a 4 chicas jóvenes, anónimas, porque también considero que no hay que ir a los expertos a que nos den la solución de nuestros problemas, ¿no? O sea, los expertos tienen que dar su sabiduría, pero también hay que acudir a la gente normal porque todos, o sea, es un trayecto en el que estamos todos y todos tenemos derecho, ¿no? De hecho, la gente de a pie se queja constantemente de que desde la clase política o desde las grandes empresas no se hace caso a estos problemas, ¿no? Quizás haber incorporado esas 4 voces al final ha permitido un poco esto, recoger este interés que sí que a veces, no siempre, pero a veces sí que hay en la gente, pero que no está plasmado en otros espacios. Claro, yo ahora tengo un poco la sensación de que la sociedad va un poco por delante, una parte de la sociedad va por delante de los poderes políticos y está pidiendo unos cambios que los poderes políticos, algunos porque son insensibles y otros porque tienen las manos atadas porque el sistema pues, no lo facilita, no están dando esta respuesta que la sociedad pide, ¿no? Y, uno de los temas también del libro mucho es cuestionar bueno, pues, los poderes políticos y ver hasta qué punto están a la altura de la situación. Hay una filósofa que se llama Isabel Stengers, que es belga,
no la es donde entrevista. estamos viendo muchas movilizaciones precisamente de gente joven reclamando más atención. Eso es. En el tema de la ecología. Y además es que es sobre todo la gente joven, porque realmente los problemas, bueno, del cambio climático, cuanto más joven eres, más consecuencias vas a ver, ¿no? Entonces, claro, normalmente los poderes políticos es gente ya de una cierta edad en el que Claro. todo esto les va a pillar. Yo creo que no llegan a visualizarlo. Sin embargo, las nuevas generaciones lo visualizan perfectamente, ¿no? Entonces ahí hay una distancia que genera estas tensiones, ¿no? Un punto muy importante en el libro y a lo largo de las diferentes reflexiones es el consumismo. La idea de, una de las ideas es cómo hemos pasado del poder de compra, hemos pasado al poder de compra dejando atrás el saber de compra. Sí, esta es una de las entrevistas, una entrevista que hice a Bernard Stiegler, que es un filósofo francés. Es muy interesante. Él tiene un libro que se llama El empleo ha muerto, viva el trabajo. Y él hace una diferenciación clara entre empleo y trabajo. Él dice que antes la gente era trabajadora, trabajaba en el sentido de que tú cuando hacías algo, pantalones, vasos o un libro, lo que sea, tú tenías la capacidad de aportar tu sabiduría, tú podías experimentar, tú podías aportar a ese mundo concreto en el que trabajabas y lo hacías evolucionar, ¿no? Y había una relación, la gente estaba definida en el mundo por su trabajo, ¿no? Sin embargo, ahora estamos en el mundo del empleo, en el que la gente llega a una especie de acuerdo en el que un empleado reproduce unas pautas que le son dadas a cambio de un salario. Y cuanto menos cuestione esas pautas, cuanto menos fuerce este sector en el que está trabajando, tiene una vida mejor. Entonces nos han, digamos, empujado a este empleo. El problema es que ahora con la robotización, entre el 45 y el 55% de los empleos van a ser robotizables, por lo tanto estos empleos van a desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que me comentabas del saber de compra y poder de compra, es un poco lo mismo, ¿no? Él propone que no se trata ya de tener poder de compra, poder comprar algo, sino que tenemos que aprender a comprar de una determinada manera para proteger determinados valores que queramos en este planeta. Uno de los aspectos que se tocan es el tema de la no demanda frente a la resistencia en forma de no oferta, o sea, no solo plantearse no producir, sino también dejar de consumir. No pensamos mucho en esta alternativa normalmente. Es una alternativa hoy, pero uno de los entrevistados, que es Pierre Rabhi, es un agroecologista, él pide la sobriedad, ¿no? Hoy por hoy sigue siendo una alternativa el reducir la demanda e ir a la sobriedad, pero él dice que en el futuro va a ser una imposición, que lo haremos o voluntariamente o lo haremos a la fuerza, ¿no? Porque está claro que ahora somos unos 7.000 millones de habitantes, pronto seremos 11.000, entonces con este nivel de consumo, sobre todo en los países occidentalizados, Europa y tal, el planeta no puede sostenerse. Entonces, pero sí que tenemos un poder importante muchas veces frente a las decisiones de empresas que no nos parecen correctas. Ese poder del consumidor sigue estando ahí, ¿no? Yo creo que hay dos niveles en cuanto a reducir la demanda. Por un lado está reducir el uso de cosas, es decir, cuántos pantalones tenemos, cuántos pares de zapatos, cuántos abrigos. Normalmente tenemos mucha más cantidad de productos que realmente necesitamos. Eso sale Maricondo, ¿no? Diciendo, ¿Cómo, verdad? Maricondo, la viral de últimamente, ¿no? De hay que tirar las cosas que no nos... Sí. Pues eso por un lado hay que ir hacia este camino porque es la única manera de poder no saturar los recursos del planeta. Y por otro lado está la no demanda de productos que vienen de unas empresas normalmente multinacionales que están llevando unas políticas mundiales con las que no estemos de acuerdo. Es decir, al final, como consumidores tenemos mucho más poder que el que podemos tener como votantes posiblemente, Claro. o incluso aunque hagamos huelgas de trabajadores, posiblemente les hace mucho más daño a los poderes la no demanda que... De todas formas, esta demanda acelerada y que
parece que ahora quizás estamos empezando a ser un poquito, aunque sea un poquito más conscientes, pero durante mucho tiempo se ha tendido pues, a consumir cada vez más. Yo recuerdo a mis padres, por ejemplo, comparar la ropa que compraban hace 20 años y la ropa que compraban hace 5. Una de las personas que mencionas haber querido entrevistar en el libro es Susan George. De hecho, creo que llegas a entrevistarla, pero no llega a publicarse. Ella publicó el informe Lugano, en el que hablaba de que el capitalismo estaba destinado, ¿no? en esta idea en que todos consumimos cada vez más, intentamos seguir agotando y agotando y agotando, estamos abocándolo al fracaso de una forma u otra. Sí, yo creo que el capitalismo, claro, cuando hablamos de la palabra capitalismo es muy difícil definir el capitalismo. Está tan extendido y hay tantos tipos de capitalismo diferente y de capitalistas que no sé si el capitalismo va a morir, pero el capitalismo se transforma constantemente y yo creo que poco a poco también lo estamos transformando, ¿no? Y yo creo que eso es un poco uno de los retos actuales, que posiblemente no es acabar con el capitalismo, porque ¿qué sería el no capitalismo? Pero lo que hay que hacer es transformar este capitalismo. ¿Se puede? Pues yo creo que sí, pero se podrá cuando cada vez más gente piense de otra manera, consuma de otra manera, produzca de otra manera, viva de otra manera, se creen conexiones. Por ejemplo, cuando empecemos a entender que comprar una camiseta a €1 fabricada en un país del tercer mundo, de alguna manera, no es una buena elección. No es una buena elección porque está afectando a aquellos países del tercer mundo, pero al final nos viene rebotado a nosotros también. Cuando empecemos a hacer conexiones más planetarias y cuando aumentemos la consciencia de la situación, pues cambiarán cosas. Y también cuando, yo creo que tristemente, cuando los riesgos y los desajustes del capitalismo sean más grandes que los placeres que vamos teniendo en el día a día, cuando no nos compense comprarnos un par extra de zapatos que no vamos a utilizar porque las consecuencias de todo esto nos están llegando directamente con mucha más fuerza, ahí empezaremos a cambiar. Estamos entre el antropoceno consciente y el inconsciente. Estamos moviéndonos en este... ¿Qué significa cada uno de los conceptos? ¿Qué representa para la ciudadanía en general? Esto es un poco otro juego de palabras que me permito en el libro. Bueno, el libro tiene muchas libertades, es una mezcla de periodismo con entrevistas. Es un poco un diario conociendo el antropoceno y descubriendo un poco lo que... Eso es, tiene por una parte, es un viaje periodístico en el que hay una parte que es más clásica de periodismo, con las entrevistas, hay otra parte que es un poco más de ensayo, pero luego a la vez, para mí escribirlo ha sido una especie de viaje por el antropoceno y yo quería que se sintiese un poco las etapas que iba... Se siente. Por las que iba pasando y incluso hay etapas a las que no he conseguido llegar, ha habido entrevistados que se me han escapado, que no han querido, no han podido participar, pero yo he querido que todo esto se vea, porque mi idea no es dar recetas ni soluciones acabadas, sino es compartir un poco mi experiencia sobre todas estas reflexiones para que cada lector pues haga sus propias elecciones, ¿no? Entonces, hablando lo del antropoceno consciente e inconsciente, mi objetivo es esto, ¿no? Con el libro, es lanzar pequeñas preguntas, despertar curiosidades y entonces... cuando yo hablo del antropoceno consciente e inconsciente, a lo que me refiero es a que realmente nos damos, porque como no sabemos si ha empezado, si no ha empezado, si es oficial, si no es oficial, juego con esta... Nos falta esa reflexión. Claro, entonces, bueno, yo creo que el antropoceno realmente comenzará cuando masivamente o una gran parte de la población sea consciente de dónde estamos, el antropoceno, la acción humana, y entonces cuanto más conscientes seamos de todo lo que estamos haciendo, pues más el antropoceno tendrá más peso y podremos ser efectivos en cambiarlo, ¿no? O sea... ¿Cómo empezó el interés por el tema? Empezó hace ya igual 4 años o así. Yo leí un artículo en prensa que hablaba del antropoceno. En aquella época no se hablaba prácticamente nada. Y yo según lo iba leyendo veía que había un montón de aspectos que me parecían interesantes, ¿no? Había ecología, ¿Venías del mundo del ecologismo ya? No, yo no venía. Siempre hay una sensibilidad y un interés por el tema, pero yo no vengo yo vengo sobre todo del periodismo cultural y de aspectos más de literatura, cine, pero bueno, la ecología es esencial.
Y entonces cuando lo leí vi que había muchos temas que me interesaban, ¿no? Y no sabía muy bien qué hacer y lo guardé y seguí trabajando, y soy periodista freelance, entonces seguí trabajando en otros artículos y un año después reencontré de nuevo el artículo, lo leí y seguía entendiendo que había algo interesante y no lo llegaba a detectar. Y al final me di cuenta de que lo que me interesa del antropoceno es que cuando tú estás cuestionando la actividad humana, estás cuestionando todos los ámbitos. Entonces, eso permite hablar de luchas muy variadas, porque la directa sería luchas ecológicas, de ecologistas, cambio climático, etcétera, pero luego también hay luchas de justicia social, pero luego enseguida puedes ver luchas de feminismo contra el patriarcado, luchas de gente que está haciendo tecnología de otra manera. Es decir, el antropoceno es una especie de paraguas que te permite hablar de... En el fondo no habla de nada nuevo, pero es un concepto que te... sobre muchas cosas y te permite aglutinarlas en un mismo concepto, ¿no? Estando en Francia, con toda la realidad de un poco de incomodidad general que hay con muchísimos temas, ¿hizo que ese clic fuera diferente que quizás si hubieras estado viviendo aquí? Yo creo que la diferencia principal de estar viviendo en Francia es que te encuentras en conversaciones, en libros, en librerías, en conferencias que vas, te encuentras con otro tipo de autores que aquí muchas veces no son conocidos y con a veces otras formas, ¿no? Antes lo hablábamos con un compañero que en Francia el ensayo es algo que está mucho más extendido que en España. En España no hay tanta tradición de ensayo. Y entonces yo creo que una de las cosas que más me afectó, que más me influyó el hecho de estar en Francia es escuchar otras voces, tienen otra tradición cultural, otros pensadores, otras trayectorias, ¿no? ¿Más conciencia ambiental? Más conciencia ambiental. Sí, no, diferente. Hay gente que sí, pero luego también es un país completamente capitalista, consumista, elitista y marcado por al final la cultura capitalista está muy extendida en todos los sitios, ¿no? Ellos lo hacen a su manera, nosotros lo hacemos a la nuestra. A mí, por ejemplo, me gusta el libro que he publicado también porque de alguna manera sirve un poco de puente entre España y Francia. Es decir, las luchas al final son un poco, todos tenemos las mismas luchas. Pero resulta que hay unos Pirineos y de aquí no sabemos mucho lo que están haciendo allí y allí no sabemos mucho lo que están haciendo aquí. Y entonces yo, por circunstancias, no lo he hecho expresamente, pero por circunstancias, con este libro hago un poco de puente, ¿no? Es decir, conozco un poco lo que pasa en España, tengo una sensibilidad más de aquí, luego, pero conozco también allí y mezclo autores que son franceses que están traducidos en las entrevistas al castellano. Entonces es un poco puentes que sirve también pues para generar esas diferentes perspectivas desde diferentes realidades. A lo largo de este viaje que es el libro, ¿sientes que has aprendido más sobre el mundo que nos rodea? ¿Sientes que al acabar de hacer el libro dijeras, ahora lo entiendo todo mejor, o fue un caos final? No, al acabar el libro no, yo creo que sobre todo según lo vas haciendo, vas conectando. Yo al principio había lecturas, de lecturas me venían ideas, tomaba notas, había citas que me interesaban, las guardaba, había gente a la que me interesaba entrevistar, entonces poco a poco vas haciendo conexiones muy diversas, ¿no? Y eso te permite crear tu propio concepto, ¿no? Yo, por ejemplo, yo creo que el antropoceno, yo juego mucho con la idea de que es algo que no es oficial, que no está definido y por lo tanto podemos hacer del antropoceno lo que nos dé la gana. Todos podemos, es el momento ahora de todos decir nuestra opinión. En esas diferentes voces que escuchaste, ¿cuál fue la que más te llamó la atención o te hizo hacer como un poco un cambio? Hablabas de que el tema del empleo te llamaba mucho la atención. Yo creo que la entrevista con Bernard Stiegler es una de las más interesantes porque esta idea del trabajo y del empleo me parece crucial, porque, por ejemplo, el trabajo es algo de una fuerza increíble en el mundo, es decir, lo que pasa en el mundo pasa porque la gente lo hace y la gente normalmente lo hacemos a través del trabajo. Si nosotros decidiésemos trabajar de otra manera, si nosotros fuésemos
en la medida de las posibilidades, prescindir o dejar un poco de lado nuestro, digamos, egoísmo a veces de pensar voy a conseguir el trabajo mejor pagado con las mejores condiciones la posibles. escala en la carrera personal sin importar. Claro, porque muchas veces, es decir, cuando nosotros culpamos al capitalismo, es fácil culpar al capitalismo como pensando hay una persona que es el capitalista y que es el responsable de todos los males. Pero debajo de esta persona que es el capitalista están todos los subcapitalistas, digamos, que están ganando salarios, muy buenos salarios, con muy buenas condiciones de vida y normalmente son puestos de trabajo que son necesarios porque sin ellos... porque articulan toda una estructura. Exactamente, pero claro, la gente tiende a cerrar los ojos y decir, bueno, yo soy un trabajador, si no lo hiciese yo, lo haría otro, y entonces pues hay alguien que es el que gestiona las petroleras en determinados países que contaminan, etcétera. Pero claro, si nosotros llegásemos a cuestionar nuestra manera de trabajar y nos sintiésemos responsables de las consecuencias de nuestros puestos de trabajo, cambiarían muchas cosas, claro, ¿no? Lo que pasa que bueno, pues es una tensión nos dejamos un poco tentar, entre ¿no? sí. Y luego aparte también hay necesidades y pues cuando tienes, o sea, hay que vivir. Entre las entrevistas que hay, las que publicaste, que al final son preguntas que lanzas y respuestas que recoges, ¿publicaste ideas con las que no necesariamente estabas de acuerdo? Porque entiendo que siendo periodista partes de la base de informar desde la objetividad, pero esto es tu libro. Sí, no, yo en principio les he dado total libertad. A mí no me importa estar más o menos de acuerdo con los entrevistados. Siempre y cuando lo que digan me parece interesante, yo lo voy a poner. O sea, queda claro que al final este libro no es tu visión sobre el antropoceno, sino que es tu viaje hacia conocerlo. Es mi viaje y es una manera, de alguna manera, es mi manera de apoderarme del antropoceno. Yo en un momento dado para mí era como una investigación y voy a hacerme mi propia idea del antropoceno, ¿no? Bueno, siempre sigue evolucionando, ¿no? Pero para mí era una manera de explicarme a mí mismo qué es el antropoceno, qué definición voy a darle yo. Como no es oficial, pues yo voy a dar la mía. Y entonces acabas diciendo, mi sensación es esencialmente de fracaso. Sí. Antes de llegar a las entrevistas de la Claro, sí, porque, a ver, el antropoceno es demasiado amplio y los desafíos sociales son muchísimos y son muy grandes. Entonces, claro, por un lado es un éxito porque, por supuesto, me gusta, recoge muchísimas ideas cosas y estoy contento con ello, pero es fracaso en el sentido de que es limitado, es parcial, no llegas al fondo de todo. Pero plantea muchas preguntas y eso nunca es un fracaso, así que plantea muchas reflexiones. Muchas gracias por venir y por haber compartido pues, este rato y esta conversación. Que el camino hacia conocer el antropoceno sea muy largo y que estos días de presentación pues, vayan lo mejor posible. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Gracias.